¿Qué ocurre con el mercado de fichajes? ¿Por qué hay tan poco movimiento? Pues precisamente de eso va este vídeo. Bienvenidos a un vídeo más aquí a María del Zudo y Miguel Ángel Vallecillo fresquito, directamente desde la playa. Y nos acompaña también Don Jesús de nuevo, que ya acabó sus vacaciones, como decía un amigo por los comentarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, aquí en la playa y con un solazo que me está dando, que no sé cómo quitar el brillo de la cámara. Pero nada, queda bien así porque parece que me está dando el sol de pleno. Sí. Claro, se te va a decir que te ponga crema. Ese que blanco, ya que está ahí, que aproveché. Ya te digo, te pone no hago nada más moreno. que bajar de luces y nada, imposible. Ese blanco que tú tienes se ha visto solamente en Darth Vader cuando se quitó el casco y en André Iniesta. Y tú, pero que te juro que tengo mejor cara que la que aparezco aquí. O sea, escúchame, y además lleva la camiseta de The Walking Dead, ¿eh? O sea, sí, que no ha dejado darle margen de error, ¿eh? Para darle un matiz más siniestro. Bueno, amigos, este vídeo que estamos creando es porque en las últimas horas seguramente habéis visto, últimos días, que el 90% de los equipos pues parece que tienen que asumir algún tipo de venta, algún tipo de... ¿no? Tienen que ajustar un poco sus cifras para poder acometer fichajes y terminar, digamos, con las cuentas de la temporada pasada. Entonces, antes de empezar de hablar sobre el tema, acuérdate, estamos haciendo vídeo cada 2x3. ¿Por qué? Porque es verano y estamos aburridos, no hay fútbol, entonces estamos haciendo vídeo aquí a tu bordo. ¿Qué puedes hacer tú? Pues suscribirte. Te puedes suscribir, le puedes dar a like, estamos muy contentos con la gente que se está suscribiendo, pero no estamos tan contentos con las que no suscribís. Hacedlo. ¿Cuántos van, Alberto? ¿Cuántos privilegiados tienen acceso directo y notificaciones a este contenido? Ahora mismo, a día de hoy, hay unos 546, creo que hay. Poco me parece. Hay cosas que son inexplicables. Yo qué sé, ¿por qué Rubén Baraja encuentra equipo para entrenar? Y otra es que ¿por qué tenemos tantísimas reproducciones? Y después menos suscriptores. Está mal. Claro, la madre que os parió, darle al botón, o al like, o lo que sea. Hay una ciencia exacta que dice que si subes un vídeo a la semana, la gente no se suscribe. Tú tienes que darle por culo. Entonces eso mismo estamos haciendo. Estamos dándole tanto por culo que la gente se está suscribiendo. Como este señor que está ahí, Juan de Badajoz. Míralo, está ahí que está diciendo, coño, pues me voy a suscribir. Juan, suscríbete. Un placer. Un abrazo. Estaría guay, ¿eh? Juan de Badajoz. Y dice, hostia, y escribe de repente un señor, Juan Rodríguez. Y dice, soy yo que estoy viendo. Gracias. Gracias por pensar en mí. Que, lo dicho, ahora hablando un poquito más en serio, que veníamos a hablar de eso, del tema de los fichajes, no tanto porque se estén produciendo en sí fichajes o no, sino por lo que... Lo contrario. Por lo que, claro, por lo contrario, por lo que parece que puede ocurrir, que es que haya muchos equipos que tengan que en estas últimas horas pues hacer movimientos. Y sí. de esto el que sabe es Miguel Ángel, que es el que va a dar aquí cátedra. Hombre. No, a ver, yo que voy a saber, yo no sé de nada. Aquí, primero siempre en contexto, ¿no? Esto lo estamos grabando 29 de junio y todas las informaciones pues que están habiendo en las últimas horas pues hablan de eso, que hay un porcentaje alto de equipos de primera división que necesitan cuadrar todavía el límite salarial de la pasada temporada, que deben de hacerlo antes del día 30... Es decir, para nosotros mañana, el 30 de junio a las 12 de la noche, y hasta que eso no ocurra, esos equipos, pues evidentemente no pueden fichar, porque ahora sí lo tienen estipulado la liga, que recordemos, hace lo que votan los propios equipos. Y entonces, pues ahora mismo el compás de espera es ese, ¿no? A ver qué movimientos se van a producir. Todo hace indicar que las próximas 24, 48 horas, pues puede haber movimientos que nos dejen flipados, de decir, ¿por qué se deshace este equipo de este jugador? Y es porque tengan ya la caquita en el culo y que tienen que hacerlo. Y entonces, pues bueno, vamos a comentar un poquito de eso y de los equipos que al menos ya se ha asegurado de que no tienen ese problema. Pero la sensación que da es que todo este parón, esta falta de movimiento que hay es precisamente por eso y que se puede desbloquear pues en 24 o 48 horas. Hay que explicar, ¿no? También recordando un poco lo del fichaje de Awermaville. Awermaville es un fichaje para la próxima temporada. ¿Eso qué implica? Que obviamente no tiene un contrato en vigor con su equipo, el Michillán, como se diga, que el nombre tiene tela, hasta el 30 de junio. Por tanto, el Cádiz empezaría a contar con ese futbolista a partir del 1 de julio. Por tanto, no entraría dentro de estas cuentas. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando hablamos de que tiene que cuadrar estos números, tiene que cuadrar las cuentas de la temporada pasada. Ese futbolista empezará a contar a partir del año de la temporada que viene. Ese y los que vengan.
Entonces, eso que le está pasando al Cádiz, que creo que le está pasando al Cádiz, aunque sea a menor medida, porque recordemos que el Cádiz salió una lista de 5 equipos que habían terminado la temporada en positivo, uno de ellos era el Cádiz, 40.000 euros en positivo, pero en positivo. Joder. Le estaba pasando a muchísimos equipos. Entonces, es normal que, por ejemplo, hablando precisamente del Cádiz, pues hayamos visto quizá, y sobre todo estos últimos días, unos movimientos como muy acelerados, ¿no? O a mí me daba esa impresión, porque han salido noticias de Arzamendia, que parece que ya estaba hecho con Independiente, a la última hora parece que Lanús lo quiere, y también el nombre de Jaroyan, que yo no contaba ni con su salida, era un futbolista que, bueno, pues se continuará en el Cádiz. Y de repente ha sonado rápidamente, no sé si lo habéis visto, para el Málaga, creo que voy a decir yo sí porque ha escrito algo. Y después incluso que puede que se quede libre. Ayer se decía que podía quedar libre ayer mismo, lo cual cuadra perfectamente con este tema, ¿no? Y eso. Por lo menos, al fin y al cabo, lo que suenan son jugadores que, quieras que no han tenido una continuidad, hablando ya del Cádiz, y ni un papel destacado en el equipo, ni mucho menos. Sí que es más agravante quizá el caso de equipos grandes como pueden ser Atlético de Madrid, Betis o Barcelona, que el Barça está echando literalmente a De Jong. O sea, le está obligando a irse al Manchester United. El caso del Betis suena que Fekir lo quieren vender también para cuadrar esas cuentas. Y en el caso del Atlético también está Griezmann sonando bastante con que se lo quieren quitar del medio porque le hace falta el dinero precisamente para eso, para acometer las modificaciones y los fichajes que tengan que hacer para la siguiente temporada. Y es algo muy jodido y que cada año siempre aparece más. Y yo creo que hay algo que está fallando en el sistema del fútbol español en ese sentido. Sí, hay que puntualizar también que la temporada pasada, con motivo de la pandemia, la Liga permitió que los equipos sobrepasaran el límite salarial. Eso significa que este año el cuadre de cuenta que tienen que hacer pues es mayor que en temporadas anteriores por esa circunstancia, ¿no? Pero el año pasado se le dejó pasar un poquito la mano por el tema de que iba a haber menos ingresos, pero claro, este año esa excusa no la hay y ese cuadre pues que normalmente se tendría que haber repartido entre el año pasado y pues se va a ir todo a o se está yendo todo a y entonces ahí es donde va a estar el tema. Lo que pasa que es eso, lo que ha dicho Alberto al comienzo, ha sido algo que ha aparecido en las últimas horas con cifras brutales como los 40 millones que tiene que hacer el Atlético de Madrid vendiendo futbolistas, que recordemos que puede ser vendiendo futbolistas, metiendo patrocinios nuevos, o sea, ingresar 40 millones y como sea. Y evidentemente pues eso va a provocar movimientos extraños, que vamos a ver cómo se produce, si es bueno para uno o malo para otro, porque también evidentemente todos intentarán sacar tajadas, tanto los jugadores que se van como aquellos clubes que puedan pescar, y vamos a ver qué ocurre. Pero todo eso, lo que decía antes, todo eso, todo hace indicar que este parón en estos días venga propiciado por eso. Cuando hablábamos antes del tema este es que es uno de mis temas favoritos. Yo hace unos años hice un hilo precioso sobre esto. El límite salarial, ¿no? Y esto de cuadrar cuentas que está diciendo Miguel Ángel. Esto de cuadrar cuentas no es otra cosa de cuadrar los ingresos y los gastos. Y cuidado porque la gente enseguida le echa el muerto, y es muy fácil echarle el muerto a Tebas y echarle el muerto a la Liga. El límite salarial y ese control económico que hace la Liga es lo mejor que le ha podido pasar a la Liga Española. Lo mejor. Y que recordemos, y vuelvo a repetirlo, está basado en unas normas votadas por los mismos equipos. O sea, claro, la Liga no es más que el conjunto de los equipos. Que incluso, es que parece aquí que, por ejemplo, que Tebas se ha puesto él de presidente. No, a Tebas lo votan los equipos. O sea, está ahí porque los equipos quieren. Y las normas de ese control financiero, de ese fair play financiero que tiene la Liga, es consensuada por todos los equipos. Claro, es decir, yo por ejemplo, que se llegan a acuerdos y demás, claro. Pero... Yo, por ejemplo, con Tebas no discrepo más que estoy de acuerdo en muchísimas cosas, pero en el tema del control económico, yo creo que hay que quitarse el sombrero y una cosa más que necesaria. Y gracias a ella, pues, por ejemplo, el Cádiz es un club prácticamente saneado. Creo que el Cádiz ahora mismo debía 11,2 millones, creo. 11,2 millones. Con lo que ha debido el Cádiz. Cuando digo eso me refiero a que la culpa no es de la Liga que haya un club ahora que tenga que vender futbolistas, sino o mi opinión, es de que a lo mejor no hay gestores a la altura de las circunstancias. Porque no es normal que falten 2 o 3 días y ahora de repente salta una noticia de que el Barcelona tiene que vender a no sé quién, de que el Atlético de Madrid tiene que vender a no sé cuánto, de que no sé qué futbolista tampoco puede fichar ahora mismo porque no sé cuánto.
Porque el tema es que Perdóname, ¿usted lo habéis Sí, escuchado o no se escucha? No, pero no hemos escuchado nada. Tu mirada ha reproducido el sonido. Vale, no, es que hay una persona que está aquí conmigo, que es mi pareja, que se la conocéis, se llama Gemma, y que está jugando a la consola y de repente ha dicho, ¡uy! Y digo, Uy. Me he quedado parado porque digo, Ahora, ¿se ha escuchado no esto? escucha nada. Pues ya se sabe. Estos micros que tenemos aquí son muy buenos, solamente recoge lo que hablamos nosotros. Así que, cuidado con lo que hace. Esto es fantástico. Que decía que, a ver si me acuerdo por dónde iba. Que evidentemente esos clubes, por ejemplo, en el caso del Barcelona, pues sabemos que por la gestión de los antiguos dirigentes que llevaron a ese descontrol financiero que cada están pagando, evidentemente, y deben de pagar, y deben de hacerlo igual que lo hacen el resto de equipos. Y después está, por ejemplo, el Atlético de Madrid, ¿no? Que sus aficionados se echaban la mano a la cabeza y decía cómo un club que lleva 10 años consecutivos entrando en Champions se encuentra con esta situación. Y no cayendo en fase de grupo, ¿eh? O sea que, claro, recordemos que la Champions League, cada vez que tú pasas una ronda, te dice la UEFA te dice, toma usted, ha sido un tubo gordo de dinero, le va cayendo usted aquí en el pescuezo, le van cayendo los billetes, ¿eh? Hacinazo, ¿eh? Los presidentes están echando las culpas a contratos hiperinflados de algunos futbolistas, que es cierto, pero bueno. ¿Pero quién firma a esos futbolistas? Claro, evidentemente. Es decir, los presidentes están echándole culpa a cosas que hacen ellos mismos. Esto es como si ahora de repente viene Manuel Vizcaíno y nos dice, Escandone cobra 2 millones. Pues caballero, no coja usted Andone. Claro, que se está hablando de Álvaro Jiménez o de Nano Mesa, que creo haber leído en una noticia hace relativamente poco, que entre los dos no sé si cobran 1,3 millones. O entre los dos o cada uno por haber ascendido y tal. No, al estar en primera, pues lógicamente el contrato que tenéis mejora. Coño, pues no lo he firmado, si eso es cosa tuya. Claro. 750k creo que tiene Nano Mesa, creo que es lo último que se habló. La verdad que eso, pero bueno, ahora si queréis hablamos de otro tema, que es el de las primas de fichajes, que es una cosa maravillosa. Y también otro tema que pues no sé si tendrá algo que ver, que por ejemplo Alberto y Jesús siguen más esa liga que yo, que es la Premier. La burrada de dinero que tiene ahora mismo el fútbol inglés y la sensación de que muchos equipos están esperando a que se fiche por parte de los ingleses, que tienen pastita gansa, panojita de la buena, y eso está haciendo también que muchos equipos, antes de vender a un futbolista, dice, a ver si cuela en Inglaterra, a ver si me lo compran allí y le saco un 20% más de lo que puedo sacarle aquí, y hasta que da la sensación que hasta que los equipos ingleses no firmen, pues el mercado no se va a normalizar un poquito. Los clubes ingleses que además se hacen la propia competencia ellos mismos, porque hay muchos, cuando hay fichajes entre clubes ingleses, sobre todo de los grandes, se sobrepaga más de lo que se sobrepaga normalmente, porque le llaman como la tasa Premier, por así decirlo. Se pasa un jugador del Liverpool al Chelsea, por ejemplo, pues se paga un sobrecoste mayor aún de unos 7, 8, 9 millones, como diciendo, es un rival mayor, pues le voy a cobrar más, le voy a sacar más dinero. Y sobre todo es notorio en los equipos que suben. Sobre todo, bueno, el famoso partido de los 100 millones, que es la final del playoff de ascenso de Championship, que es la segunda categoría, a la Premier, que son 100 millones de ingresos que van directos, nada más que por derechos de televisión a esos clubes. Y ya se ha visto el caso, por ejemplo, el Nottingham Forest, que ha firmado a un delantero de la liga alemana, no recuerdo el nombre, por 20 millones. O sea, nada más subir 20 millones, toma, un delantero. Un equipo de la Championship ya se puede permitir pagar por un futbolista de la primera división española. O sea, lo puede pagar. Y por uno de los buenos. Y uno cualquiera. Y ojo que esto se ve frenado por el tema del Brexit, que ya futbolistas que son comunitarios ya para la Premier no lo son. Tú imagínate esto mismo con las antiguas dentro de la Unión Europea. Esto hubiera sido una desbandada, ¿no? Claro, pero el problema es que... Y un inflado de precio tremendo. Pero el problema es que al final, con todo esto que está pasando, al final, y hablo porque me interesa para Cádiz, lo que hagan los demás me da igual, ¿no? Creo que en eso estaremos todos de acuerdo. Pero se devalúa lo que es la liga, que es a la que pertenece el Cádiz. Y hace más difícil que la competencia en la liga sea más alta. Está muy bien cuando decíamos, no, pero es que en la liga había gente ilusa. Ya ese discurso se ha perdido, gracias a Dios. No, pero es más competitiva, porque la liga ahora mismo, claro, no hay tanta diferencia entre... No lo hay, porque no hay futbolistas que marquen realmente la diferencia ahora mismo en la liga. Claro. No los hay. Y entonces, a la vista está cuando pasó lo de Mbappé. Claro, ¿qué pasa? Que la propia liga emitió un comunicado diciendo que iba a denunciar al PSG. Una cosa ridícula. ¿Qué coño? ¿Sabes? O sea, ¿qué hubiera pasado? Se mete ahí? Claro, ¿qué pasó en la época de Messi, Cristiano? O cuando, lo que tú dices, ¿no? Se hubiera fichado Mbappé, hubiera venido Haaland. Haaland, ¿qué hubiera pasado? Así. Lógicamente,
si tú fichas a Mbappé, yo ficho a Haaland, el nivel de todos al enfrentarnos a mejores futbolistas, pues nuestro nivel también mejora, hay más visibilidad, entran más billetes, televisión. Ahí está. todo. Porque hay que recordar una cosa. La liga de dineros de derechos de televisión, de donde menos recibe es de la propia España. Claro. O sea, lo que más recibe es del extranjero. Por y eso si después hay partidos a la hora que lo hay. Exacto. Si tú ese fútbol no lo haces atractivo para el extranjero, pues al final es menos ingreso. Y ahora mismo, no solo quien más está cobrando por derechos de televisión en el extranjero es la Premier, es que lo está haciendo por muchísimo. La Premier tiene un truco, que es el truco que tiene la propia Gran Bretaña, Reino Unido, que es la India. La India, estamos hablando de más de 1.000 millones de habitantes. Y esa gente ve Premier. El fútbol es Premier, porque la India es casi un protectorado de Inglaterra. Tiene negocio, tienen 20.000 vínculos. Son países hermanos. Y la Premier se nutre muchísimo de lo que se ve en la India. Y como eso tenemos un montón de países, en África, en Asia, pues bueno, el colonialismo inglés que ha creado muchos lazos y al final pues eso repercute en esas cosas. Y eso es un escalón grandísimo con respecto a la liga. Y al final eso pues repercute en derechos de televisión y en derecho el dinero que reciben los equipos. Y ahora mismo la liga está en una posición secundaria dentro del fútbol mundial y de manera clara, y eso pues no sé cuánto tardará, pero los equipos lo van a pagar, ¿no? Van a tener que reordenarse. Las cosas que hace 5 o 6 años estaban de una manera, ahora va a haber que hacerla de otra. El tema está en que antes del COVID podía uno pensar que todo lo que estaba ocurriendo era muy y que parecía que los equipos iban a más. O sea, todos los equipos parecían, porque si yo estoy más saneado me puedo permitir hacer mayores inversiones y por tanto puedo hacer mejores fichajes, etcétera, etcétera. Pero después del tema COVID, lo que tú estabas comentando antes, ¿no? De que se les ha permitido en la temporada anterior superar un poco esos límites, ¿no? Porque de todas formas todos los clubes tienen, dentro de lo que es el límite salarial y lo que es el tema del control financiero, tienen unos límites de gasto que pueden superar dentro de unos márgenes y tal. Lo que han cambiado son esos márgenes. Pero claro, es que ahora parece que el paso es para atrás y eso no tiene la culpa de la liga. Eso lo tienen la mala gestión de gente que está a cargo de los clubes. Y lo que yo no quiero pensar es una cosa: si cuando se le permite a los equipos pasarse del límite en la temporada pasada era porque evidentemente era lógico que iban a tener menores ingresos por lo que significaba la pandemia, es que eso lo aprovecharan para aumentar gastos. Claro. Entonces, si han hecho eso, entonces es cuando hay un problema gordo. Y no estamos hablando del CVC, ¿eh? Claro. O sea, ni siquiera estamos entrando en ese dinero que se supone que ha entrado, que bueno, pero ese dinero es una inversión casi para futuro, es para mejorar la imagen, mejorar herramientas. Pero hay un porcentaje también que va ahí. Sí, que a ti te entre un porcentaje de ese dinero únicamente para límite salarial, para gastos, para saldo, para salarios, etcétera, y tú me digas a mí que incluso con esa ayuda tú sigues teniendo un descontrol y ahora a falta de 48 horas tienes que hacer algún tipo de venta, pues habla un poco de la situación financiera de estos gestores. Y lo digo sobre todo también porque me preocupa, porque se supone que la Liga Española es la segunda mejor liga del mundo. En cuanto a competición, en cuanto a atractivo, etcétera, está, gracias a Dios, por encima de la Serie A, de la Bundesliga, que son las ligas más interesantes. Entonces, si tú me dices a mí que la gestión que está haciendo los clubes está haciendo que todo baje, hombre, pues me preocupa porque el Cádiz está jugando aquí. Y lo mismo, un equipo que tiene unas intenciones, yo creo, de crecimiento, pues ahí se ven un poco mal dadas. A ver, de luego las próximas 24 o 48 horas pues parece que va a haber movimientos y movimientos de manera extraña, algunos de ellos. Y a ver lo que ocurre. ¿Creéis que va a salir alguno del Cádiz? ¿Algún movimiento en el Cádiz? Yo creo que sí. No tiene pinta, ¿no? De que se va a ver, yo por el tema Arroyán lo veo claro. ¿Sí? ¿Tú crees que Arroyán se va antes de que... Yo antes del 1 sí. de julio está fuera? Pero la sensación es que Arroyán, si se va, iba a ser rescindido de contrato. Claro. O sea, entonces estamos hablando de que, vale, te va a ahorrar lo que cobre, pero tampoco es algo que me imagino que signifique mucho para la arca del Cádiz. Sí, pero lo que hablamos, que el Cádiz, al fin y al cabo, no tiene pinta de que tenga que cuadrar demasiado. Que tuvo beneficio, aunque fueran 40.000 euros, pero que a priori no te hace falta hacer una venta tipo Pacha Espino o Ledesma, ¿sabes? Que son los jugadores quizás más al alza ahora en el equipo. Bueno, pues lo veremos. De todas formas, dejadnos en los comentarios.
Y antes de terminar el vídeo, que ibas a comentar lo de... Sí, lo de Coméntalo. la prima de fichaje. Me acuerdo de esa... ¿Cómo se llama el programa de Ilustres Ignorantes? Que dijo el Yuyu una vez que el mejor invento de la humanidad eran los días de asunto propio. Ahí va, pues yo creo que el segundo es la prima de fichaje, porque esto es una maravilla fantástica. A ver, os pongo en contexto. Y eso ha pasado en los últimos años. Cuando un jugador acababa contrato, pues le decía al equipo que finalmente se iba, le decía, mira, como llego libre, te vas a ahorrar pagar traspaso por mí, o una parte de lo que hubieras pagado en caso de tener que pagar por traspaso, pues me lo metes a mí en la ficha, ¿no? Y me subes la ficha. Bueno, pues ahora eso ya lo han institucionalizado y que se llama ya la prima de fichaje. Y significa simplemente eso, que el jugador exige una cantidad extra de lo que va a cobrar por contrato a cambio de asegurarte que cuando acabe contrato se va a ir contigo. Es decir, no voy a escuchar otra oferta, yo me voy contigo, pero para asegurarte eso me tienes que dar una prima de fichaje, que normalmente suele ser bastante generosa, ¿eh? No estamos hablando de una limosnita ni nada de eso. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Que cuando antes veíamos a futbolistas que se querían ir con contrato en vigor, ahora ya el futbolista es más reticente de irse y prefiere esperar que el contrato acabe. Porque eso significa un pellizco bastante extra en el dinero que cobra. Entonces, claro, esto apareció con el tema de Mbappé, se hizo más famoso. Es verdad que se lleva bastante tiempo haciéndose, pero ahora ya es una manera totalmente asegura que te vas a encontrar para los jugadores que llegan libres. Y es maravilloso porque cuando se dice, haz lo típico, ¿no? Del aficionado. Otro por el que no lo gastamos ni un duro. Porque llega libre. Por aquí. Ahora con la famosa prima de fichaje, no te llega ni un jugador libre, ¿no? En la vida. Qué barbaridad. No, y así hemos fichado nosotros unos pocos, seguro que también hemos tenido que pagar, ¿no? Pero que es lo normal. Claro, pero es que lo que es curioso es eso, ¿no? En que se convierte ahora de que un futbolista diga, me queda un año de contrato, y el club dice, hostia, un año de contrato, lo tengo que vender ya, y el jugador no, me voy a quedar aquí, voy a cumplirlo. Bueno, y hay otros puntos que se dan menos, se dan en casos de jugadores ya estrellas mundiales, por así decirlo, que ya es el pago al representante, una prima al representante y una prima a la familia, al padre. Claro, sí, que porque son cosas muy locas, ¿sabes? Claro, porque ya esa prima de fichaje tú ya depende, como lo quieras declarar, por lo haces a través de una empresa o lo que sea, para que no vayan en el mismo contrato. Eso es aparte del contrato. Claro. El contrato está ahí y ya es por lo de la prima de fichaje y ya depende por dónde lo metes. Si lo metes a través de una empresa del papá o una empresa de los representantes, me imagino, es completamente legal, ¿eh? Que esto hay que recordarlo, que no es nada ilegal ni nada de eso. Es completamente legal. Porque esto está estipulado en claro. de contrato. Otra cosa sí es muy ético, menos ético, pero legal. Esto, bueno, legal. O sea, a mí me suena... Otra cosa es que tu padre, ¿no? Que está en el sofá viendo Canal Plus, diga de repente, no, pues acabo de ganar 12 millones de euros. ¿De qué? No, de mi hijo, que... Nada, que está acá fichado por la Juve. Que esto lo empezó a mover y a hacer Mino Raiola, que en eso siempre ha sacado unos dinerales el tío horroroso. Pero horroroso. Descanse en paz. Fíjate que se murió 2 veces el pobre, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, lo tenía difícil. Que bueno, que eso, para que los aficionados pues también, yo es algo que evidentemente pues ha sido en este año cuando más o menos me ha entrado curiosidad por saber lo que era y que los aficionados eso, que somos muy de decir, otro que viene libre, otro porque no se paga. No, eso nada, aquí se pagan por todos los jugadores ya. Y tanto. Bueno, pues dejadnos en los comentarios si usted cree que el Cádiz va a hacer algún tipo de movimiento raruno o no y qué os parece aquí este momento de actualidad. Y nada, suscribiros, darle a like y nos vemos en el próximo, que será prontito. Adiós, chavales. Adiós. No se ve la mano. Adiós. A ver.